Mi Dios, no permitas que hablemos cosas de nosotros o nuestras, sino que sea tu palabra, que sea, Señor, tu Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos, ministrándonos. Señor, que hoy podamos recibir lo espiritual, lo celestial que viene de parte tuya a nuestras vidas. Aquello que no plantaste tú, échalo fuera, quítalo. Pero Señor, todo aquello que tú quieres que aprendamos y conozcamos, Señor, permite que mi boca sea como tu boca. En el nombre poderoso de Jesús, que la palabra ministre, edifique, exhorte, consuele, liberte, Señor, y también haya transferencia de bendiciones y haya cancelación de maldiciones en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Cuando hablamos de transferencias, pensamos, ¿verdad? El pastor va a ministrar, no sé, pastor, ministreme por favor unos 10,000 pesos de transferencia a mi tarjeta. Pero, hermanos, hay diferentes tipos de transferencias, ¿verdad? Pero como nosotros estamos hablando de lo espiritual, dice que transferencia, dentro de, pues, las diferentes definiciones que hay, dice que es un término que está vinculado a transferir, al verbo transferir, y que es enviar. Fíjense lo que voy a decirle, si los que están anotando, enviar una cosa desde un sitio hacia otro, pero también es conceder un dominio o un derecho. Eso es transferir. Transferir, otra vez, es enviar una cosa de un sitio a otro. Y también, hermanos, conceder un dominio o un derecho. Entonces, de eso vamos a estar hablando, pero permítame primero decirles que nosotros para transferir, hermanos, necesitamos cada uno de nosotros tener algo, porque no podemos dar lo que no tenemos. Amén. No podemos, si me marca mi hijo y me dice, ve papi, ¿será que puedas transferirme 1,000 pesos? Y si no tengo, ¿cómo le voy a transferir? O sea, no hay. Como digo el hermano, no me falta nada, pero no tengo economía en ese momento, ¿verdad? Pero ya veo cómo le hago, te lo consigo. Pero la cosa es que, hermanos, necesitamos más o menos entender, ¿verdad?, qué nos ha dado el Señor. ¿Qué nos ha dado el Señor? Todos los que estamos aquí tenemos dones, talentos, ministerios. Tenemos algo que el Señor nos ha dado y que podemos transferir, pero dicen, hermanos, esta semana el apóstol estaba hablando, desde la semana pasada estaba hablando acerca de las inteligencias que hay, los tipos de inteligencia que hay en todo ser humano. Antes, ¿verdad? El que no sabía leer, el que no sabía escribir, el que no sabía hacer cuentas, era ¿cómo le decían? Le ponían unas orejas largas y lo ponían contra la pared. Estaba castigado sin recreo, y la maestra o el maestro le ponía orejas ¿de qué? De burro. Y entonces ese niño o esa niña, gracias, la etiquetaban como alguien que era burro. Gracias. Pero hay diferentes tipos de inteligencia. Nada más voy a darles un repaso. Fíjese, número uno, esto es lo que dicen los que estudian pues digamos, al ser humano en las inteligencias. Y los que estamos aquí tenemos estas inteligencias. Lógico, matemática. Aquí usted tiene más o menos, dice que a los que tienen esa inteligencia se les facilita resolver problemas, cálculo mental,
juego con números. Hay niños que en la escuela que no saben leer, pero hermano, póngalo a hacer cuenta, a vender. ¿De veras? Luego, bueno, ahí dice, ¿verdad? El mejor desempeño, ¿en qué cosas se puede desempeñar? Esto nada más, hermanos, es para que usted más o menos, ¿verdad? Vea y tal vez quiera investigar, tal vez le dé por investigar y decir, a ver, vamos a ver si es cierto esto. Hay otro tipo de inteligencia que es la corporal sinestésica. Esa inteligencia, a la persona o al individuo se le facilita crear, hermanos, cosas con las manos, expresarse con el cuerpo. Entonces hay niños o alumnos que no se desarrollan en otras áreas, pero ¿cómo son buenos para el fútbol? Somos un Messi, pero le queremos meter no, que tú tienes que ser bueno para las matemáticas, pero si su inteligencia, la inteligencia que Dios de alguna manera le dio, hermanos, es para otra área. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Otra inteligencia que hay es la inteligencia espacial o visual. Se le facilita a los que tienen esta inteligencia la imaginación dinámica, la manipulación de imágenes, el razonamiento espacial y dibujar. Y ahí hay en qué cosas se puede desempeñar una persona que tiene este tipo de inteligencia. Número 4, la inteligencia musical. Esta inteligencia musical, hermanos, se le facilita componer tonos, ritmos, tiene sensibilidad al ritmo, tocar instrumentos, crear melodías. Algunos tienen esa capacidad y allá dice pues en qué puede desempeñarse. Esto, hermanos, es importante porque en la iglesia debemos detectar, como pastor, como ministros, tenemos que detectar quiénes pueden servir en cierta área, ¿verdad? Por ejemplo, necesitamos maestros en la iglesia de música. Y platicaba con la hermana Isaura, porque ella sabe solfeo, sabe, o sea, no para que enseñe a la iglesia o a los niños a cantar coritos, sino para que le enseñe música. Do, re, mi, fa, sol, la, si mira, esto es así, y vas a solfear, y vas, no a surfear, ¿verdad? Porque aquí hay mucha agua, pero esa es otra cosa. Solfear, ¿verdad? Eso es importante porque vamos creando una base en los niños, a danzar. El día que estábamos ahí en la iglesia de Libertad y mientras cantaba la hermana Keila, el Señor me hablaba y me decía, ella puede y a ella le he dado esa capacidad para enseñar la danza. Así pues, yo estaba, no lo dije, ¿verdad? Hasta viste, porque el asunto es que tenemos en la iglesia gente que tiene, hermanos, diferentes tipos de inteligencia. Veamos esta otra, son 12, imagínense, yo voy nada más, la quinta, lingüística. Hay quienes son buenos para la lengua, pero no para el chisme, pues. A eso hay que reprenderlo, ¿verdad? Esa es una mala administración. Esa es una aplicación mal de esta inteligencia. Porque hay gente que es inteligente con la lengua, pero hay que cancelar y ministrar esa área. Los lingüistas se les facilita comunicarse, hablar, escribir, leer, controlar gestos. Yo, aunque predico, digo yo que sí, el Señor me dio eso, pero yo debo tener todo escrito, preparado, pero yo no puedo hacer lo que algunos hacen, ¿verdad? Agarran un texto y así, con la Biblia así nada más, y hablan y el Señor les da palabra y gloria a Dios. Porque el Señor le dio una capacidad. Hay hermanos que tal vez tengan algún problema como el que tenía un servidor. Hermanos, a mí se me lenguaba la traba. Porque, no sé si desde pequeño, ¿verdad? Porque a veces los padres
no he hecho la culpa pues a mis padres, pero a veces algunos padres afectan el habla de sus hijos y lo vuelven tartamudo. Imagínense un padre que le dice a su hijo: a ver, dime qué te pasó. Lo que pasa es que... No, cállate. Y se calla. Dime pues qué te pasó. Y quiere hablar el niño, le digo: cállate otra vez. Y dice: bueno, ¿hablo o callo? Y entonces el niño... Moisés era un niño que tenía problemas de tartamudez. En su lengua tenía problemas. Pero el Señor ministró esa área, hermano. Ministró esa área lingüística, esa área, y le dio esta inteligencia lingüística. Es más, le puso a Aarón para que él hablara por él, porque fue tanta la insistencia de Moisés. Pero entonces, es importante, y aquí en la iglesia hay hermanos que no saben que tienen esta inteligencia y que Dios le va a ministrar, y hermanas, para que prediquen la palabra del Señor, para que enseñen a otros, para que disipulen a otros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, está la inteligencia intrapersonal, que se le facilita, hermanos, el autoconocimiento. Son personas que se conocen a sí mismos, que hacen un análisis o un autoexamen de sí mismo, y que tienen los ojos internos abiertos. No nada más ven a los demás, sino se ven a sí mismos. Hay una autoapreciación, también autocontrol y entendimiento de la condición humana. Este tipo de personas no imponen, sino que, hermanos, propone y le da su tiempo a los demás, ya va con calma, poco a poco, ¿verdad? Son personas, miren, el desempeño, dice que pueden ser psicólogos, terapeutas, pueden ser teólogos, pastores, tal vez, coach. El coach es una especie de persona que tiene, no especie, un individuo que tiene inteligencia intrapersonal. Mire, otros tienen inteligencia interpersonal. A eso se le facilita la empatía, reconocer emociones, controlar emociones, comunicación verbal y no verbal. ¿No le ha pasado que, con algunas personas uno nada más voltea a ver, como aquella niña que va allá, la voltea a ver, y si hay algo que haya sucedido, nada más la voltea a ver, y nos reímos, estamos entendiéndonos con la mirada? Pero le hago esto a alguna otra de mis hijas y me le quedo viendo, no entendió. Hay personas con las que te entiendes hasta nada más mirándote, ¿verdad? Entonces, la inteligencia emocional, hermano, se le facilita la autoconciencia, dice, lo emocional, el autocontrol emocional, la automotivación. No necesita que alguien le esté, anda, échale ganas. No, solito. La empatía y las habilidades sociales. Esto tiene que ver, hermanos, también con hacer amistades, crear relaciones, tipos de inteligencia 9 y 10. Voy rápido, hermanos. Esto es nada más una introducción. Naturalista. Estos hermanos, pues, son los que beben té. No es cierto. No, se le facilita distinguir, ordenar, clasificar, comprender y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales y plantas. Entonces, este tipo de personas, hermano, ahí dice, pues, cuál es el mejor desempeño, en qué áreas pueden ellos. A lo mejor le vaya a servir ahí, dirá: pastor, ahí me lo pasa luego para a ver qué voy a estudiar. Meteorólogo, campesino, bueno, tiene varios. Y el 10, existencial. Se le facilita meditar sobre la existencia, la vida y la muerte. Tiene que ver mucho quizá, o también con lo existencial, pero lo espiritual, porque habla de psicología, filosofía, sociólogos, antropólogos. Y hay otros dos que ya con esto vamos a cerrar. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque ¿qué vamos a transferir? ¿Qué vamos a traspasar a otros hermanos? Aquí, por ejemplo, la creatividad.
En la Biblia se habla de hombres que Dios les dio creatividad y que el Señor los llenó de su espíritu para que pudieran hacer las cosas que se tenían que hacer en el tabernáculo de Moisés. Entonces se le facilita la fluidez, la flexibilidad, la originalidad. Hermanos, yo para asuntos de, si usted va a mi salón, usted va a mi salón pelón, como yo. Usted va a otros salones y ve los maestros tienen cosas, pero bien bonito, hermano. Hay gente que tiene esa capacidad, yo no. O sea, definitivamente Pero hay hermanos y hermanas que sí. Y esos son buenos, hermanos, como diseñadores, fotógrafos, arquitectos, ingenieros, artesanos. Entonces, perdón. Y luego viene la colaborativa. La colaborativa se le facilita el trabajar en equipo y la comunicación efectiva. Bueno, esas 12 inteligencias dicen que son en las que están en todos los seres humanos, que puede ser que todos tengamos en algún porcentaje algo de ello, pero como vamos a hablar de transferencias, hermanos, entonces nosotros necesitamos que esas inteligencias que Dios nos ha dado, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde situaríamos a la hermana Oralia o a la hermana Marta que saben hacer ropa? Costuran y hacen unos diseños bonitos, creativos. Tienen inteligencia creativa. Puede ser que se les dificulten otras cosas, pero la inteligencia creativa, hermanos, ahí está. Ahora, esas inteligencias nosotros debemos transferirlas. Para empezar, porque no somos eternos, ¿verdad? Debemos transferirlas, pero también aquí vamos a hablar aquí empezamos a ver el tema, transferencias. Esto no es hermano, esto que pongo aquí, o que de alguna manera investigo y que no es, como no es palabra de Dios esto que voy a poner aquí, puede ser que le falten cosas. ¿Me explico? Espero explicarme. Por ejemplo, hay cosas que se pueden transferir, por ejemplo, sentimientos, un conocimiento, algo que hemos aprendido, lo podemos transferir a otros. Pero esas transferencias, hermanos, proceden del pasado. En el ayer nosotros las adquirimos, en nuestro contexto, donde nos criamos, en el hogar donde nos desarrollamos. Ahí adquirimos sentimientos, ahí adquirimos conocimientos, aprendizajes. Ahí también, hermanos, recibimos una educación que vinieron de nuestros padres, o tal vez a través del estudio, la escuela donde fuimos, los maestros que nos atendieron. Eso lo podemos transferir, esos sentimientos, esos conocimientos, esos aprendizajes los podemos adquirir lo podemos transferir porque ya lo recibimos. Ahora, esas transferencias, hermanos, esos sentimientos, conocimientos, aprendizajes, se proyectan sobre las personas con las que nos relacionamos, sobre las nuevas generaciones, sobre nuestros hijos, nietos, bisnietos, los hermanos de la congregación, las nuevas generaciones que se están levantando. Se proyecta sobre ellos, ¿sí? De alguna forma lo transferimos. Entonces, la transferencia también, hermanos, se produce de manera natural. Y puede ser involuntaria, puede ser voluntaria, porque de alguna forma nosotros estamos transfiriendo a nuestros hijos cosas diariamente. Amén. Diariamente estamos transfiriendo cosas, hermanos. Por ejemplo, transferimos de manera positiva sentimientos cariñosos, normas, educación. Estamos transfiriéndole a nuestros hijos normas morales. Pero hay cosas que le transferimos positivamente
no solamente con palabras, hermanos, sino con nuestro ejemplo. El ejemplo de los padres, de los abuelos, de nuestros ancestros, hermanos, a nosotros nos han marcado. Y hoy nos conducimos o nos comportamos de una forma parecida a la de nuestros padres. Puede ser nuestra mamá, que tenía el carácter más fuerte, o el papá, que era de un carácter más pasivo, o al revés, volteado. Pero hay una transferencia positiva. Nuestros hijos están recibiendo una transferencia de nosotros cada día. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? Y también hay una transferencia negativa. Los sentimientos de rechazo, la inmoralidad, la mala educación, hermanos. Todo eso es una transferencia. Le estamos transfiriendo a los niños o a nuestros hijos, hermanos, cosas. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Y yo le pido que me lleve el hilo. Ahorita vamos a entrar en la palabra del Señor. Usted tranquilo. Nada más estamos poniendo una base de lo que queremos compartir. Vamos a ver entonces las transferencias que hay recostadas en la Biblia. Cuando digo recostada, ¿verdad? Haga de cuenta que la Biblia está abierta así, y desde Génesis hasta Apocalipsis, y usted la ve como saltan de la Biblia, ¿verdad? Entonces, yo aquí puse nada más 7, porque son muchas, hay muchas cosas que se transfieren, pero el número 1, la fe. Transferencias de fe, transferencias de creatividad, transferencias del reino, tanto paternas como maternas. Aquí vamos a hablar de Salomón, de David y de Betsabé. Luego, de autoridad, la transferencia de autoridad. ¿Cómo se transfiere y a quién se transfieren esas inteligencias? Transferencias proféticas, transferencias musicales, las transferencias de poder, y hay muchas más. Solamente, hermano, estoy mencionando algunas que son las que voy a tratar de desarrollar estos 3 días a partir de hoy. Entonces vamos a empezar con la transferencia de ¿qué? De fe. Fíjese que, hermanos, para transferir la fe deben haber cambios en los padres, en nosotros. Génesis 12:1, la Biblia las Américas, dice: y el Señor dijo a Abraham, vete. Esa palabra vete viene del hebreo halak. Quizás por eso, ¿verdad? Cuando nosotros jala. Halak, como que tenemos alguna relación con el hebreo. Y halak, hermano, significa sal. Pero no sal de la que se le echa así a la carne asada, sino sal de salir, alejar, aléjate, deja o dejar, escápate, desaparece o desaparecer, comportar, dice el diccionario Strong. Entonces lo que el Señor le está diciendo a Abraham es: sal de tu tierra, vete de tu tierra, deja tu tierra, desaparece de tu tierra. Ya no te comportes como se comportan en tu tierra, en lo terrenal, porque tu gente o nuestra familia tiene comportamientos terrenales. ¿Están escuchando? Entonces dice: sal, vete de tu tierra. Ese es de tu tierra. Y dice luego: de entre tus parientes. Está tremendo, ¿verdad? Porque para que Abraham llegase a ser o llegara a ser el padre de la fe, hermanos, tenía que ser ministrado en sus ancestros. ¿Qué son los ancestros, hermanos?
sus antepasados. Ancestros no solamente son los papás, también los abuelos. Tenemos comportamientos y conductas y algunas luchas con nosotros que no sabemos por qué las tenemos. Pero tal vez un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo. Acuérdense que las maldiciones, según Éxodo capítulo 20, llegan a la tercera y a la cuarta generación de los que aborrecen al Señor. Y nuestros ancestros, hermanos, no necesariamente amaron al Señor. Entonces nosotros estamos batallando con eso y el Señor tiene que ministrarnos en esa área. Por eso el Señor dice, mira, tienes que salir, tienes que alejarte, escapar, desaparecer, porque al momento de apartarte, de dejar de comportarte como se comporta tu familia, tus parientes, y dice, y de los de la casa de tu padre, porque le dice también eso. Entonces te voy a llevar a la tierra, a una tierra donde fluye leche y miel. Pero aquí yo quiero que veamos, hermanos, ¿dónde es que vivía Abraham primero? ¿Dónde vivía? Díganme. Ur de los Caldeos. ¿Qué significa Ur? Para empezar, Ur, hermanos, dice el diccionario Strong, es un lugar de Babilonia o en Babilonia, porque era de los caldeos, y significa luz o región del fuego. Lo sacó del fuego, lo sacó, hermanos, mire, la palabra fuego en muchas ocasiones tiene que ver con conflictos, con un lugar de conflictos, pero dice que había luz, pero era una luz de fuego. Y entonces, mire, buscando ahí en el diccionario, de ahí viene la palabra Urim, que dice que es el nombre de un instrumento ritual para obtener un oráculo. Y esa palabra oráculo, hermanos, o obtener un oráculo es que consultaban lo espiritual por medio del Urim. Pero eso fue con los sacerdotes después. Pero de ahí viene esa palabra, de Ur. Entonces, caldeo se relaciona con astrología. El diccionario Strong, hermanos, dice que se relaciona con astrología, que tiene que ver con ocultismo, hechicería, adivinación. Usted no sabe, ¿verdad?, si su familia, o a lo mejor sí. Bueno, yo al menos sí conocí algo, ¿verdad? Mi abuelo paterno le gustaba llegaba a un templo espiritista. Cuando él se convirtió al evangelio y empezaba el servicio, empezaba así, y hacía así, y se ponía. Empezaba así, como se empezaba ¿cómo se dice? A incorporar. Y entonces, hermanos, porque el trasfondo, mi abuelo materno, ni digamos. Entonces, hay hermanos, que cosas de las cuales el Señor nos está llamando a salir de ahí. A salir, hermanos, de ese tipo de situaciones que venimos acarreando en nuestra genética. En nuestra genética espiritual. Incluso dice la palabra caldeos en el diccionario Hitchcock, significa demonios. Entonces, viendo y juntando todo el rompecabezas, hermanos, digamos que Ur de los Caldeos era un lugar donde, hermanos, había sí revelación, si quieren, pero no era revelación de parte de Dios, sino era revelación demoníaca. Ahí se adoraban ídolos, se adoraban demonios, ahí había hechicería, ahí había ocultismo, ahí se practicaba la adivinación. Y el Señor le dice a Abraham: yo quiero que salgas de ese lugar, vete de ahí, apártate de ellos, deja de estar en esa situación. Pero es mi familia, mi familia hasta la muerte, sí. Amemos a nuestra familia, oremos por nuestra familia, ¿verdad? Y pidamos al Señor que se conviertan al Señor. Pero nosotros tenemos que salir de ahí. De lo contrario, vamos a seguir la cadenita, vamos a seguir transfiriendo
hermanos, aquellas cosas que heredamos de ellos. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Y sí me están entendiendo? Más o menos. Génesis 18:18. Dice el Señor en la Biblia al día: es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Es un hecho. Porque el Señor se lo dijo a Abraham. Así va a ser. Usted y yo, hermanos, somos parte de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo, y vamos a llegar a ser una nación grande y poderosa. Usted va a tener una familia poderosa y grande en el Señor. Pero tenemos que, ¿verdad?, dejarnos ministrar por el Señor y hacerle caso. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no le hubiese hecho caso a Dios y se hubiera quedado en Ur? Aquí el Señor me va a bendecir. Aquí. Es que no, mi familia, ay Dios, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Y usted, si lee la historia, hermanos, ahí el capítulo 12 de Génesis y el capítulo 11, usted va a encontrar, hermanos, ahí el contexto en el que vivía Abraham. Pero dice, hermanos, que de todas maneras se llevó a Lot con él. Y mientras se llevó a Lot con él, seguía arrastrando, hermanos, cosas del pasado. Y cuando cortó el asunto con Lot agarró hacia Sodoma. El Señor, inmediatamente que cortó, el Señor le habló otra vez a Abraham. A veces, perdón, pero a veces se escucha feo, ¿verdad? Pero hay personas quizás de la familia que en lugar de ministrarnos bendiciones, nos quieren confundir o no son de bendición. Son tóxicos, si quieren llamarle así. Oramos por ellos, los bendecimos. No sé, aunque tal vez no lo queramos entender o no lo queramos aceptar, pero a Abraham se le dijo: es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Abraham va a transferir bendición a otros. Amén. Ese es el tema de hoy, transferencia. Abraham va a transferir bendición a las naciones, pero esa transferencia va a ser por medio de su familia. Dice Génesis 18:19: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia. Porque la transferencia, hermano, tiene que ver con la instrucción. Cuando instruimos a otros, estamos transfiriéndoles. Y en este caso, Abraham iba a transferir fe a sus hijos. Confianza en Dios. Imagínense, hermanos, el impacto tremendo en Isaac cuando el papá va le pone la leña encima y el fuego que llevaban y no llevaba cordero. ¿Para dónde vamos, papá? Pues vamos a ofrecer sacrificio. Iremos, adoraremos y luego vamos a regresar. Pero no veo el animalito, el cordero. Y ya cuando está allá y lo empieza a amarrar, a atar al altar, y levanta el cuchillo sí pues, para matarlo, para sacrificarlo. ¿Qué impacto tendría en la vida de Isaac? Pero no solamente Abraham estaba practicando la fe, sino que estaba transfiriendo fe también a su hijo. Dios proveerá, le dijo. ¿Se acuerdan que le dijo? ¿Cuál fue la pregunta que hizo Isaac? Exactamente cómo fue. Padre, llevamos fuego y llevamos leña. ¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? Y muchos años después, Juan el Bautista responde la pregunta a Isaac. ¿Qué le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesucristo.
Entonces le dice, yo he elegido a Abraham para que instruya a sus hijos y a su familia. Va a transferirle a sus hijos. Por eso, hermanos, mire, lo voy a leer nada más. A fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Y así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Pero veamos acá, hermanos. Dice Éxodo 3:6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Quién comenzó transfiriendo todo? Abraham. Se lo transfirió primero a Isaac, después a Jacob. Hay una transferencia. ¿De qué? De fe. Y dice Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó, fe. La transferencia, hermanos, que hizo Abraham a su familia, hermanos, también nos afectó positivamente a nosotros. Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nos llegó a nosotros, los que son de fe. Estamos hablando de transferencia. Amén. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano a la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, ¿qué le estamos transfiriendo a nuestros hijos? ¿Miedo? ¿Qué le está transfiriendo a su familia? ¿Temores? ¿Qué le estamos transfiriendo a nuestros hijos, hermano? El nombre que le puso Abraham a su hijo Isaac, ¿cómo le puso? Bueno, ¿qué significa más bien? Risa, alegría, gozo. ¿Qué le estamos transfiriendo a nuestros hijos? ¿Amarguras? ¿Resentimientos? ¿Gritería? No estoy diciendo que eso es lo que le transferimos. Estoy preguntando, ¿qué le transferimos? Cuando estamos en problemas, ellos nos ven quietos, con calma. Nos ven y dicen, vamos a salir adelante en el nombre del Señor. O se pone a llorar y el niño o la niña le ve y dice, entonces los problemas se tienen que enfrentar así. No hay nada malo en llorar, hermano. A veces llorar está bien para desahogarse. Pero, ¿qué le transferimos a nuestros hijos? Digo, vengan para acá, vamos a orar porque tenemos una necesidad. ¿Qué le transferimos a nuestros hijos cuando en medio de la crisis, hermanos, o en medio de los problemas, lejos de buscar a Dios, hay gritería en el hogar? ¿Qué le transferimos? Nosotros le estamos transfiriendo cosas a nuestros hijos, hermanos, y tiene que ser positiva, como la fe, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad. Tenemos que transferirle a nuestros hijos, hermanos, cosas buenas. Vienen detrás de nosotros. Oiga, nomás el ventilador dice amén. ¿Estamos aquí, hermano? Entonces tenemos que hacerlo. Si usted pasa momentos de enfermedades, de luchas, de crisis económica, de todo, mantenga la calma. No grite a menos que se esté quemando la casa. ¡Auxilio! Ahí sí, grite todo lo que pueda, para que le ayuden a pagar. Más si se cae el tanque de gas. Ay, hermano, ya hemos pasado algunas de allá. Bueno, luego platicamos de eso. Vamos entonces, hermanos, a pasar a lo siguiente. Transferencia de creatividad. Fíjese que dice la Biblia, hermano. Éxodo 31:1.
el Señor habló con Moisés y le dijo, Éxodo 31:2, ten en cuenta que he escogido a Bezalel. Hermano, Dios ha escogido a cada uno de nosotros para hacer, ¿cómo se llamará? Porque el verbo es transferir. Transferencia, ¿verdad? Es otra palabra, pero ¿cómo se le llama al que transfiere? Me gusta tu lógica. Transfer, no. El que pasa ten en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri, y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. A Abraham lo sacaron de Ur de los Caldeos, pero a estos hermanos el Señor los llenó de Espíritu de Dios, les dio sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. A muchos de nosotros el Señor nos ha dado esa capacidad. Yo, la verdad, yo digo que el Señor me dio esto porque yo ni sabía, tenía 40 y tantos años y yo ni sabía ocupar este aparato. Pero gracias a Dios que el Señor permitió que aprendiera y yo no sabía para qué. ¿Sabe para qué lo usaba yo cuando empecé a aprender computación? Para jugar Pac-Man, hermano. Empezaba comiéndosela y me la pasaba todo el día. Ajá. La persona que transfiere es sedente. Sedente. Ok. Entonces, hermano, el sedente, debemos ser llenos del Espíritu de Dios, pedirle al Señor la sabiduría. Ya el Señor le dio sabiduría. Ahora, hermano, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo de compartir con ustedes esta palabra, alguno va a decir, aleluya, me gusta cómo comparten la palabra, yo quiero aprender. Alguno el Señor y entonces va a ir aprendiendo. Por eso dice el apóstol, no manden a nadie a los institutos y a los seminarios. Ahí en la iglesia van a aprender, ahí se les va a enseñar. Y es cierto, hermano. Aquí en la iglesia, si nosotros queremos aprender, aquí tenemos mucha enseñanza para desarrollarnos en el ministerio. Éxodo 31:4 dice, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanía. Hasta carpintero allá llevan. Imagínense en la iglesia. Hermanos, ¿cuánto quieren? Vamos a formar un taller de carpintería, un taller de costura, hermanos. Vamos a enseñar a gente para que aprenda a hacer ropa, vestidos, ¿verdad? Y ahí, hermanos, hasta se puede hacer una empresa. ¿Por qué no? Hermanos, hay hermanos que son buenos para la cocina. Hermanos, yo en cocina, yo viera que soy también bueno. Me gusta hacer mucho el maruchan. El cornflake me sale, ahí. Hasta le pongo rajitas de guineo y toda la cosa. No, hombre, olvídese. Manzana. El maruchan le sale bien al hermano Salvador. No, sí, hermano. Pero algunos hermanos no desarrollan esas áreas y entonces hasta la tortilla se le quema. Entonces, mire, hermano, aquí vemos gente que tenía esa capacidad, esa inteligencia. Dice, he designado como su ayudante a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado a hacer. Es decir, dice, pero ya no puse lo demás. Ahora, a mí me gustó esto. En la Dios habla hoy, en Éxodo 35:34 dice, también le he dado aptitud para enseñar. Usted es apto para enseñar lo que usted sabe. El hermano sabe hacer pan. Les dio esa capacidad. Anoche me estaban platicando, me dice, yo sé hacer
Diferentes tipos de pan. El único que no sabe hacer es el maná del cielo, pero ese que el Señor es el único. Pero hermanos, ¿por qué no? Vamos a enseñar a otros que se desarrollen. Dice a él y a Oholiab, hijo de Ahisamac, que es de la tribu de Dan. Dios les ha, mire la Biblia al día, como dice, Dios les ha dado a él y a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. O sea, de transferir conocimiento, de transferirle a otro. Cada vez que enseñamos, lo que hacemos los miércoles, el discipulado que damos por las casas, la predicación de esta mañana, eso es una transferencia, hermano. Dios me ha dado la habilidad de enseñar y lo hago con todo mi corazón, con todo mi ser. Y entre más gente haya para enseñar, mejor. Por las casas no importa. Si tenemos que, ¿verdad? Apartar toda la tarde para ir por las casas dando estudio, me gusta. Quiero que todos aprendamos de la palabra de Dios y que todos hablemos un mismo lenguaje. ¿Verdad? Que cuando hablemos de figuras y de sombras y de los 3 niveles del tabernáculo de Moisés, atrio, lugar santo y lugar santísimo, y lo apliquemos a las diferentes situaciones espirituales, digamos, amén, hermano, porque lo entendemos. Pero aquí se requiere, hermano, no solamente un sedente, así es, algo aprendí hoy, hermano, sino también necesitamos, hermanos, que se dejen enseñar, que quieran aprender. El discipulado es uno de esos. Pero aquí estamos hablando de transferir creatividad. Le decía a la hermana Auralia, yo la conozco, ¿verdad? Esa hermana la conozco desde que estaba yo chiquito, de que estábamos recién nacidos. Y siempre hace ropa. Y la gente la buscaba y la busca todavía para que le haga ropa. Y vi cómo hizo trajes de 15 años, de boda, que valen miles de pesos, hermano, en las boutiques. Acá lo dejaba baratísimo. Y voy a esto. ¿Sabe para qué el Señor le dio creatividad a esos hombres? Para las vestiduras sacerdotales, para las vestiduras de los sacerdotes y de los levitas. O sea que por eso yo las puse en esa área, porque les dio ese... Bueno, no yo pues, sino que el Señor me puso en mi corazón. Y no nada más me puso en mi corazón a las hermanas, a la hermana Keila, para que le enseñe a las niñas el pandero, el arte de danzar para el Señor, la danza desde el punto de vista bíblico. Y con la ayuda del Señor, más adelante, hermano. Porque yo creo que para eso le trajo el Señor, hermana Isaú, hermano Salvador. Saber música por nota. Yo sé tocar la guitarra y ustedes saben que canto y que según medio canto y que compuse canciones o no sé si las compuse o las descompuse. Pero la cosa es, hermano, que pero me cuesta trabajo ahí sí transferir, porque yo no aprendí por nota. Pero imagínense un grupo de hermanos, de niños y niñas y jóvenes que digan, vamos a aprender el solfeo. Repitan conmigo, sol, feo, sol. Ya ve que o soy feo, no. Pero la hermana podría enseñarnos. Digo yo pues, no sé, yo me estoy tomando una atribución que ya a ver si el hermano Salvador le da permiso, No, lo va a pensar. Tener unos hermanos, el hermano Serafín, Querubín. Hermano Querubín, hermanos, va a poner un taller aquí en Cunduacán y no sé, alguien quiere trabajar y aprender carpintería. ¿Cómo no? Si es que le dio la capacidad. Mire, hermano, esos cuadritos que usted tiene en su casa de la proclama, él los hizo. Y cuando lo vio mi papá, que mi papá es carpintero, dice, oye, esto está bien bonito. ¿Quién te lo barnizó? Un hermano de la iglesia. Oye, dile que venga para acá
para que yo hable con él. Y digo, no, déjalo así. Así está bien. Así está bien el hermano. Entonces el hermano puede enseñar. Sí. Podemos enseñar a leer y escribir los niños de la iglesia que no saben. Estoy tratando, hermanos, de explicarme lo que el Señor puso en mi corazón. Porque no todo, ¿verdad? Todo sí hay que alabar, hay que danzar, hay que profetizar, hay que hacer todo eso. Pero también hay que transferir a otros. Uh-huh. Sí, exacto. Sí, hermano, y es que hay tiempo. A mí me gustaría tener una escuela, la verdad, una escuelita de música. No para enseñarle coritos, como les decía hace ratito. A ver, niño, cante conmigo en el arcadero. Eso lo puede hacer cualquier hermano o hermana. No, para enseñarle música. Esta tecla es do, re, mi, fa, sol, la. Y entonces aprender algunos, mano, esos niños que vienen ahí, a esos niños hay que transferirlos. Hay un niño entre ellos y dos niños, esos dos que vienen acá que van a pasar. Ese que va para allá, ese grandote, que es mi nieto, ese está aprendiendo piano, pero le está enseñando una maestra que creo, no sé si es cristiana o no. ¿Qué tal y le ponen a tocar, verdad? Vamos a tocar Ave María. Oh. Hay el niño Ian, le dimos una trompeta para que practique la trompeta, pero necesita aprender solfeo. ¿Me entiendes? Sí me expliqué con eso, ¿ah? Entonces, mire, dice aquí el don de enseñar, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, el arte de comunicar sus conocimientos. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, dice. Y así también dice, y así tomé de vuestras tribus varones inteligentes y esclarecidos, y los constituí por príncipes vuestros, por tribunos y centuriones y cabos de 50 y de 10 hombres, que os instruyeren en cada cosa. ¿Cómo en cada cosa, hermano? En cada cosa que se requiera en el pueblo del Señor. Entonces, no voy a poner esto. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, porque la iglesia es una iglesia creciente, pues. Va creciendo, va desarrollándose. Entonces, pero tenemos que salir de Ur de los Caldeos. Tenemos que recibir el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Permítame decirle, ahorita ya voy a terminar. Mire, esto es lo que voy a hablar tal vez en estos días acerca de David. David transfirió a Salomón y lo llamó y le dijo: sé hombre, compórtate como un hombre. Y ve, obedécele a Dios para que Él esté contigo y no te abandone nunca, ni a ti ni a tus hijos. Y le transfirió el reino. Hermanos, perdón, pero que me perdone David, pero David adulteró con una mujer. David tenía problemas tenía, no sé si eran 10 o 7 mujeres. Y su hijo, él le transfirió a su hijo, le transfirió el reino, pero también junto con el reino le transfirió otras cosas negativas. Y Salomón, hermanos, la multiplicó. ¿Cuántas mujeres tuvo? 1000 mujeres, entre concubinas y esposas. Entonces, si vamos a transferir a la iglesia, yo le decía esta mañana en oración: Señor, yo no quiero transferirle a la iglesia ni amargura, ni cosas malas, ni negativas. Ministrame, quita de mí todo aquello, hermano, porque como es, por eso, ¿cómo dice la Biblia? Como es el pueblo, perdón, como es el sacerdote, ¿qué? Es el pueblo. Entonces, sí es importante la iglesia donde vamos. Sí es importante el pastor, que como decía, perdón, la hermana me decía, yo cuando voy a una iglesia en lo que me fijo es en el pastor.
Y es cierto, hermano. Sí es cierto, hermano. Dice mi hermano, mi hijo. Había un hermano que cuando estaba predicando el pastor decía, hermano, y el Señor vino. Sí es cierto, hermano, decía desde allá. Entonces, sí es cierto, hermano. Usted quiere tener un pastor que cuando le ponga la mano no solamente usted sane, sino que le transfiera algo que no está bien, un espíritu que no es de Dios. Por eso usted no debe permitir que nadie le esté poniendo la mano y dice, no, es que vino un hermano y vino a orar por mí. ¿Y qué? Me puso la mano. Ay, hermano, pero qué feo sentí. Una vez llegó un pastor, un predicador según a una iglesia, y perdón, hermano, nada más ya termino, perdón. Pero es que, mire, allá en Sonora llegó una persona y se presentó con el pastor. Yo nada más era el ayudante del pastor, diría la de Eugenio Derbez. Yo nada más era el ayudante. Y entonces le dice, pastor, dice, buenos días, soy el profeta fulano de tal. Amén, profeta, siervo del Señor. Dios le bendiga, le dio el pastor. En la noche le esperamos para el servicio y usted va a predicar, le dijo el pastor. Yo lo saludé, pero perdón que yo sea así, hermano. Pero la verdad no es que sea así, sino que en ese momento yo sentí que chocó mi espíritu con el espíritu que traía esa persona así. ¡Pah! Entonces le digo pastor, ese señor se presentó como profeta, pero yo siento que aquí pues no tengo paz ni tranquilidad desde que lo vi. Y me regañó el pastor, hermano. Pues el pastor me dice, mira, tú eres una persona que te gusta andar juzgando a todos y andas buscándole el arroz, ¿cómo está? El prietito o el negrito al arroz. Ah, ok, no hay problema, pastor, pasó. Llegó en la noche, man. Y entonces estamos todos reunidos. Bueno, todos, era un grupo así como aquí, pero estábamos a la orilla de la playa, mano, en una rueda, pues. Ahí se estaba haciendo el culto. Y de pronto, ese señor se para y empieza a hablar en lengua. Las lenguas que eran, mire, una cosa es lengua y otra cosa es balbuceo. Pero ese hombre balbuceaba. Y entonces dijo, aquí hay una persona, dijo así, aquí hay una persona que tiene un dolor en la espalda y le está doliendo la espalda desde hace unos días que venga aquí al frente que ahora vamos a orar por él. Dijo así. Entonces yo estaba de rodillas, porque yo estaba de rodillas a un lado orando, hermano, porque yo sentía una opresión. Todavía pasa un marihuano, perdón, pero una persona pues drogadicta, pasa por ahí y dice, yo lo escuché porque pasó cerca de mí, me dice, ¿quién va a ganar esta batalla? ¿El bien o el mal? Dice. Y yo, más se me pararon las antenitas de vinil, dijo Chapulín Colorado. Y entonces llega una hermanita, perdón hermano, pero hay hermanitas y hermanos que le creen a todo. Llega y me dice, pastor, hermano José Manuel, me dice, así como hablan en el norte. ¿Cómo hablan en el norte? Ya se me olvidó. Hermano José Manuel, me dice, dale ahí ya. Fíjese que a mí me duele mi espalda. El Señor está hablando, ¿verdad? Me dice, pero yo estaba de rodillas. Y le digo, siéntese, mi hermano. Siéntese. Y espere. Ahorita vamos a ver si es Dios. Lo vamos a ver. Entonces yo seguí orando. Me levanté, hermano. Y levanté mis manos. Le digo, no estoy diciendo que porque el hermano oró. Estoy diciendo que así pasó. Yo levanté las manos y empecé a orar. Y dije, Señor, si esto no es tuyo, en el nombre de Jesús, échalo fuera. Y cuando estaba yo diciendo eso en voz baja, no estaba yo gritando. Hermano, aquel hombre cayó al suelo, ahí a la arena. ¿Te acuerdas de eso? Y empezó como a babear y a hacer así. El pastor se acercó y le puso la mano. Y yo lo estaba viendo, pues yo estaba en primera fila. Le puso la mano y cuando le puso la mano, quitó la mano rápido y se fue corriendo el pastor a un cuarto que había. Y allá, ya después supe que
Cuando le puso la mano sintió una energía, un espíritu contrario, malo, que pasó por su brazo, dice, y fue allá a reprender como, como el pastor que estaba orando por un endemoniado y estaba echando fuera el demonio, pero levantó la mano y dijo, ¡sal fuera! Y metió la mano en un soque de eso. ¡Sal fuera de este hombre! Y se metió el dedo y empezó a hacer, y también de mí, le dice. Así que el pastor se fue allá y estaba diciendo, sal de mí, fuera, fuera. Estaba ministrándose el sol. Hermano, nosotros empezamos a orar ya. Entonces, como el pastor se fue, empecé a orar yo. Y empecé a decirle, hermano, oren, reprendan en el nombre del Señor. Y empezamos a reprender. Para el próximo domingo llegó un niño y me dio el pastor a predicar a mí. Todavía el pastor así. Y me acuerdo del mensaje que le titulé, los demonios y el poder de Dios y los demonios. Y bueno, cuando estamos, ya terminamos, yo había escuchado a un predicador que él oraba con toda la iglesia. Y le digo, vamos a orar todos, hermano. Y cuando yo diga una cosa, usted dice en el nombre de Jesús. Si yo digo en el nombre de Jesús, usted dice en el nombre de Jesús. Y empezamos a orar. Y cuando empezamos a orar, aquel hombre, hermano, cayó al suelo y empezamos a reprender. Y en el nombre de Jesús, fuera, fuera, decía la gente. Hermano, aquel hombre, yo digo que aquella noche fue libre, pero salió y se fue como con vergüenza. Se fue con su niño, un niño que traía. No regresó, pero según se había presentado como profeta. Entonces nosotros debemos, hablando de transferencia, debemos tener cuidado quién nos ministra. Hermanos, dicen en la televisión, enlace. Ponga su mano en el televisor y voy a orar por usted. Y en el momento que usted también, hermano, deposite en la cuenta fulana de tal, en ese momento usted va a recibir un milagro. Por eso fue que, ¿cómo se llamaba aquel el de la iglesia católica? El sacerdote aquel que se dividió. Martín Lutero fue que se salió de la iglesia católica, porque como escuchaba, querían construir esa de San Pedro, ¿cómo se llama? La basílica. Hermano, de San Pedro, dice que andaban los sacerdotes pidiendo ofrenda, y andaban vendiendo indulgencias. Compre una indulgencia. En el momento que el dinero toque el fondo del recipiente, desde ese momento su familiar va a salir del, ¿cómo se llama esto? Del purgatorio hacia el cielo. Entonces, entonces hay hermanos que se están ministrando con otros predicadores o con otros ministerios. Ya no espigues en otro lado, ya no espigues en otro lado. Te pueden transferir cosas que no son buenas y luego vienes acá. A mí me pasó, y algunos de ustedes, con el permiso de los hermanos, que me dijeron, pastor, y es cierto que la serpiente tuvo relaciones con Eva y fue que nació Caín. ¿Y dónde lo escuchó? Un predicador lo dijo. Y traen cosas a la iglesia y entonces empiezan a enseñar y a transferir cosas que, hermano, que no la han estudiado, que no la investigaron bien. Y entonces, hermanos, ya empezamos a tergiversar la doctrina o la enseñanza. No, nada más estoy poniendo ejemplos, pero estoy hablando de transferencias. Y con esto termino, pues. Tengamos cuidado, ¿verdad? ¿Con quién nos ministramos? Estamos bajo una cobertura y perdón, hay muchos predicadores en Ebenezer, muchos, pero yo escucho a mi apóstol, lo escucho, porque nos enseñaron, está bien, escuchen a fulano de tal, escuchen a perengano, pero principalmente a la cabeza, pues, al que está al frente. Entonces, hermanos, la transferencia es muy importante. Yo espero en el Señor que estemos entendiendo. Ese punto final no está en el menú. Solamente lo quise compartir. Póngase de pie, hermano. Vamos a